Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar este día. En el chat he subido ahí dos libros, vea si los puede descargar. Si no, yo se los envío por WhatsApp o al correo más tarde. Cuando tengan tiempo, sería bueno que los leyeran. Creo yo que con las bases que tienen ya están en condiciones de que puedan comprender algunas de las ideas que están ahí y creo que podría ser de utilidad. Son investigaciones que se han hecho por dos bancos. Creo que uno es del BID y el otro es del Banco Mundial. Sería bueno que puedan leerlos. Yo sé que pasan ocupados, pero tal vez en el intermedio entre un ciclo y otro pueden dedicar unas cuantas horas a leer. Bueno, este día, según lo que nos envió el licenciado Zenón, la agenda a desarrollar para la tutoría 5 nos corresponde la unidad 5. Vamos a estudiar la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Y nos correspondería ver específicamente el nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas que dio la escuela francesa. En su tiempo fue un gran adelanto. Y luego la didáctica de la matemática como disciplina científica, porque está la didáctica en general, pero otra cosa muy aparte es la didáctica de la matemática, la cual a partir de la escuela francesa se consideró una disciplina científica. Entonces básicamente eso sería y después trataríamos de ver lo de las preguntas. Pero antes de comenzar la presentación, veamos si es posible, si tienen algún comentario. Me gustaría saber, aunque ya hablamos un poquito sobre eso, me gustaría saber qué les pareció la experiencia de ir a observar la clase. ¿La consideran ustedes de provecho o no de mucho provecho? En fin, a ver, me gustaría escucharlos antes de comenzar el desarrollo del tema. Si tienen algún comentario, porque acuérdense que muy pronto les va a tocar a ustedes desarrollar la clase. Entonces, si tienen algún comentario que hacer. Ajá. Pues les recuerdo que he intentado subir dos libros para que los lean cuando tengan tiempo. Si no los pueden cargar, solo me avisan para enviárselos directamente a su correo. Vale. Entonces vamos a comenzar ahora con el desarrollo del tema. Este día nos toca hablar sobre la escuela francesa de didáctica de las matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El objetivo es realizar una reflexión teórica práctica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos en didáctica de la matemática de la escuela francesa. Entonces hoy vamos a revisar un poquito las ideas planteadas por la escuela francesa que se tomaron el trabajo de estudiar la didáctica de la matemática. Comenzamos entonces con la introducción. Construir la educación matemática como una disciplina científica es una de las más importantes tareas que se realizan en estos momentos en la comunidad matemática y educativa. Es decir, es una disciplina, pero una disciplina científica, y es algo ya muy específico. Y se dice que es un proceso reciente, porque hace menos de 50 años que comenzó el proceso. La reforma de las matemáticas modernas que se dio entre 1950 y 1960, poderosos cambios en la filosofía y las matemáticas,
que enfatizan una dirección falibalista, no absolutista, heurística, socioempírica. Ya vamos a ver esos conceptos. Desarrollo sostenido de comunidades profesionales, de educadores de las matemáticas, profesores, investigadores, administradores, y todo dentro de un escenario histórico bañado por una nueva etapa que ha hecho del conocimiento su piedra de toque. Y en particular del uso intenso de diversas tecnologías, con variables vigorosas como la globalización e internacionalización de casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Aquí de lo que se trata es de que han habido cambios dentro de lo que es la didáctica de la matemática. Y los cambios son relativamente nuevos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que hace menos de 50 años comenzaron a darse estos cambios muy significativos, entonces es relativamente reciente, ¿verdad? Considerando que la matemática siempre ha existido, ¿verdad? Entonces, pero ahora el enfoque cambia. Y aquí menciona, ¿verdad?, que enfatiza una dirección falibalista, una dirección no absolutista, heurística y socioempírica, y que además hace uso de la tecnología y toma en cuenta las variables que son la globalización e internacionalización. ¿Y por qué es importante la globalización, la internacionalización? Porque ahora vivimos en la aldea global y los conceptos matemáticos que aprendemos aquí son o deben ser para todo el mundo. Si yo hablo en términos matemáticos, me tiene que comprender cualquiera de cualquier parte del mundo. Y lo que yo hago acá afecta a los demás, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido visto. Vale. Entonces, vamos a hacer una captura de pantalla. Vale, continuamos entonces. Estamos con la escuela francesa. Falibilismo, que era lo que acabamos de mencionar, es la doctrina lógica que sostiene la posibilidad de que una proposición dada puede ser negada, cambiando su valor de verdad, y a partir de ella obtener una nueva discriminación certera acerca de lo conocido. Es decir, tengo una proposición. Usted sabe, los que ya cursaron lógica, sabe lo que es una proposición, ¿verdad? Pues estamos en el área de matemáticas. Entonces, esa proposición puede ser negada, le cambiamos su valor de verdad. Y eso, a partir de ese cambio, de esa crisis, digamos, de ese poner en duda, cambiando su valor de verdad, se puede obtener una nueva discriminación. Es decir, sale algo nuevo, algo novedoso, pero algo mejorado. Entonces quiere decir que eso es otro rumbo, porque no es absolutista. Es decir, aunque la matemática es exacta, pero las proposiciones lógicas podrían ponerse en duda para mejorarlas. Entonces quiere decir que no es palabra de Dios, ¿verdad? Quiere decir que, pero la idea es mejorar. Todo eso cambia el panorama, ¿verdad? Porque es como la ciencia, ¿verdad? La ciencia tiene sus principios, tiene sus verdades, pero de repente entra en crisis, hay dudas, se descubren otras cosas y ese concepto mejora. Entonces, con lo de la física cuántica, por ejemplo, lo que aquí en el macrocosmos es verdad, en la física cuántica entra en duda, es otra cosa, es otro mundo. Entonces aquí de lo que se trata es que nada hay absoluto. Eso no quiere decir que los conocimientos que tengamos, las verdades, las proposiciones matemáticas,
sean equivocadas o falsas. Lo que pasa es que al ponerlas en duda, nos da un margen para mejorarlas. Ese poner en duda, cambiar el concepto de verdad, me permite mejorar algunas cosas. Vale, de eso se trata. Eso que para nosotros es bien simple, pues no lo era. Es que tocar una verdad, tocar una proposición matemática, es que eso era un pecado. Pero ahora dicen, no, pongámoslo en duda, va a surgir cosas nuevas. El famoso libro Didáctica de las Matemáticas, y mire el título está en francés. Los franceses se tomaron el trabajito de repensar algunas cosas relacionadas con la didáctica de la matemática. Y fíjese el nombre, didáctica. ¿Qué estudia la didáctica? La didáctica estudia las formas, los métodos sobre cómo enseñar para mejorar los aprendizajes. Pero en este caso es didáctica de la matemática, porque no es lo mismo ir a enseñar ciencias naturales, ir a estudiar ciencias sociales o a enseñar eso, que enseñar matemáticas. Porque en matemática estamos hablando de conceptos matemáticos que en sí son abstractos. Eso complica un poco las cosas. Porque, por ejemplo, la maestra dice, hoy vamos a hablar del ciclo del agua en ciencia. Pues sí, pero el agua yo la puedo tocar. Y si pongo a calentar agua, el agua se evapora. Si ese vapor lo llevo a través de un tubo y lo logro volver a convertir en líquido, todo eso lo estoy viendo, lo estoy observando, lo estoy tocando. Pero en matemática lo que vamos a ir a enseñar son conceptos matemáticos a través de la resolución de problemas. Entonces, es abstracto. Y eso complica un poco las cosas hasta cierto punto. Y no es para asustarse ni nada, sino simplemente estar claro. En ciencias los alumnos pueden tocar, pueden ver, pueden sentir de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, llego a hablar del SIDA, me voy a un hospital, ahí están los pacientes graves, ese virus los ha hecho pedazos. Pero en matemática, los conceptos trigonométricos, una derivada en sí, un integral, bueno, todas las cosas matemáticas, al final de cuentas, terminan siendo abstractas. Entonces, esa es como la meta, que el alumno al final de tanta cosa comprenda el concepto matemático. Si lo logré, excelente maestro. No lo logró, pues hay que ver, hay que hacer los ajustes. Bueno, entonces la didáctica de la matemática estudia eso, cómo enseñar matemática, con qué recursos, con qué método, con qué actividades que voy a desarrollar en el aula puedo yo hacer caer en la cuenta del estudiante que existe un concepto matemático detrás de todo esto que hemos hecho. Vale. Veamos qué dice acá. Entre los esfuerzos para sostener y desarrollar esta nueva disciplina, debe señalarse con relieve aquellos de la didáctica de la matemática, que el nombre está en francés, que en Francia han buscado amalgamar conceptos, métodos, procesos de investigación que han sido apoyo para muchos investigadores y profesionales de la educación matemática. Es un esfuerzo importante, ¿verdad? Porque agarraron todos los conceptos, los métodos, etcétera, juntaron todo enfocado hacia la matemática. Y eso, ese material, ese nuevo enfoque ha sido de gran utilidad para los profesores, para los investigadores que trabajan en lo que es educación matemática. Acuérdense que aquí no estamos hablando de pedagogía ni de matemática pura, estamos hablando de educación matemática. La educación matemática, ¿qué estudia la educación matemática? La matemática estudia cómo enseñar matemáticas, la educación matemática. Entonces, yo puedo ser un buen pedagogo, pero con eso no me hace experto en educación matemática. Yo puedo ser un matemático brillante y eso no me hace experto en educación matemática. Si yo junto las dos áreas, la matemática pura con la pedagogía,
Pues de ahí surge la educación matemática que cada día va avanzando mucho más. Y este documento de Francia es importante porque es un primer esfuerzo, digamos, un esfuerzo sistemático, ordenado, que trata de como hacer un consolidado de lo que hay. Y esa es la base para la educación matemática. Etapas y acepciones en la construcción de la didáctica de la matemática. Vaya. Lo de etapas lo comprendemos, pero el término acepción es un término que viene del latín acceptio. Es un vocablo que identifica los múltiples significados y usos que puede tener una determinada palabra de acuerdo al contexto en que aparezca. En otras épocas esta misma noción solía utilizarse también como sinónimo de aceptación o de aprobación. En este caso, el término acepción se refiere primero a los múltiples significados que puede tener una palabra y a los usos que le damos. Entonces, cuando hablamos de didáctica de la matemática, habrá que entender el significado de ello y el uso que hacemos. Los autores de esta escuela, nos referimos a la escuela francesa, tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática. Dice que hay 3 etapas, una antigua, una clásica y finalmente la que constituiría la misma escuela francesa. Entonces estamos hablando de 3 etapas en la educación matemática. Antigua, clásica y la propia escuela francesa, la última versión. Veamos, la antigua, que correspondería a la etapa o visión en ausencia de profesionalización, en la cual la enseñanza de las matemáticas podía verse como un arte asociado a las calidades del profesor, o cualidades, o del alumno, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Vale. Esta etapa antigua de la matemática, la enseñanza de la matemática como un arte. Eso de verlo como un arte es complicado. Para comenzar, no todos somos buenos artistas. Aquí tenemos a don César, un gran artista, buenísimo para la pintura. Pero no, yo si por ejemplo, si quisiera hacer un cuadro como los que él hace, ¡ay Dios! ¿Por qué? Es que no soy artista, no tengo esa habilidad. Entonces, el arte ciertamente exige conocimiento y esfuerzo, pero además se requiere una habilidad que muchas veces es innata. Entonces, el verlo como arte, pues no es del todo exacto, porque estamos hablando de una ciencia, que es la educación matemática. Que si lo vemos como ciencia, cambia el panorama. Y luego, esta etapa antigua dice que la clave está en las cualidades y habilidades mostradas por el profesor. ¿Y qué tal si el profesor es un gran haragán o descuidado? ¿Para dónde vamos? Entonces, el basarnos exclusivamente, sí, el docente toda la vida tiene un papel importante, sí, estamos de acuerdo, pero, ¿y si no lo cumple? ¿Y si no es buen profesor Aragán? ¿Cómo queda el estudiante? Entonces, esta etapa, digamos que hay como 2 observaciones. Una, que aunque el maestro debe tener ciertas cualidades de artista, pero más que artista, debes ver la matemática como una ciencia, la educación matemática como ciencia. Yo puede ser que no sea buen artista, pero es que no lo necesito porque voy a trabajar en educación matemática, y eso es ciencia. Y los científicos tienen que ser artistas, no necesariamente. Si es artista, mejor, valor agregado, pero en principio no es requisito ser artista. Y luego, ¿por qué hacer depender tanto la matemática de las cualidades de un profesor? No debería ser así.
Mire, ahora al nivel en que estamos, el profesor va a llegar un momento que no va a ser indispensable. Es decir, siempre lo vamos a necesitar, pero no tanto así como considerarlo indispensable al profesor. Bueno, y si en esta etapa antigua el profesor era la clave y que todo dependía del profesor, ¿qué dirían estos señores de la escuela antigua cuando escuchen que en la nacional están diciendo que va a llegar un momento en que el maestro va a ser indispensable? Y eso es real, pues eso ya pronto, ya casi estamos llegando a eso. Que no es indispensable no quiere decir que no sea de utilidad, ¿eh? Claro, necesitamos al maestro, pero si en determinado momento no hay maestro, el estudiante siempre aprende. Vale, vamos con la siguiente. La etapa clásica sería aquella en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, como por ejemplo los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, las técnicas para la resolución de problemas, la evaluación. Y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación de su quehacer. En esta etapa se usan los trabajos de Piaget, de Vygotsky y Brunner, entre otros, ¿verdad?, que son como los más famosos. Vale. Veamos qué dice la etapa clásica. Mire, la etapa clásica es buena, porque comienza a revisar todos los asuntos relacionados con los líos que el profesor tiene ya a la hora de ejercer su trabajo. Comienzan a revisar, comienzan a ver qué valiosos son los conocimientos previos de los alumnos, que a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para revisar eso, y eso es importante porque es la base, según el constructivismo. A partir de ahí el alumno comienza a relacionar todo y genera un nuevo conocimiento. Ese es el constructivismo en esencia. La motivación para el aprendizaje, qué tan motivado está el estudiante, cómo voy a ser yo como maestro para lograr que él se motive, porque la motivación es personal. Yo puedo estimular, puedo hacer maravillas para que él se motive. Técnicas para la resolución de problemas, ¿verdad? Acuérdese que hoy la resolución de problemas, a través de la resolución de problemas vamos a enseñar matemáticas. El objetivo, la meta no es conocer diversos métodos. El objetivo es que el estudiante aprenda a resolver problemas, porque a través de eso va a comprender los conceptos matemáticos. También considera la evaluación. La evaluación es importante. ¿Y voy a ver solo la respuesta o voy a calificar también el procedimiento? Ajá. ¿Y qué es lo que voy a evaluar? Porque tiene que haber congruencia entre lo que yo he enseñado y lo que estoy evaluando. No puedo ir a evaluar algo que yo no he enseñado en la clase. Y lo más importante, se trata de una disciplina que incorpora lo que dicen otras disciplinas en su quehacer. Es decir, la matemática dice, el constructivismo, la psicología, la sociología, la antropología están aportando teorías buenísimas. Solo imagínense cuando Piaget habló sobre las etapas de desarrollo del niño, muy bien ordenaditas y con sus propias características. Piaget hizo un trabajo importante que ningún docente debe ignorar. Vale. ¿Y cuál era el problema con la etapa clásica? Que casi hacían depender la matemática de estas otras disciplinas. Y eso tampoco es correcto. La educación matemática es una ciencia. No debe ignorar los aportes de las otras disciplinas, pero no debe depender totalmente de ellas. Porque entonces quiere decir que es vacía, pues, que la llevan para donde quiera. Ese es el problema. No, la educación matemática es una ciencia propia, tiene sus propios principios, sus propias normativas, sus propios métodos, pero
hace uso razonable de lo que aportan las otras disciplinas. Hacer uso razonable no significa depender de las otras disciplinas, porque es autónoma, es independiente la educación matemática. Si hay algo bueno que ha aportado un científico, lo agarro, saco provecho, pero yo tengo mi propia ciencia, que es la educación matemática. Y ahí voy a ver cómo puedo utilizar eso si es que me sirve de algo, porque si no, lo ignoro. Entonces el problema de acá, esta etapa clásica, es que hacen depender casi de manera total la matemática de las otras disciplinas científicas. Y no es así, no es correcto eso. La matemática es autónoma, es independiente, tiene su propio estilo, sus propias leyes, sus propios axiomas, y para enseñar puedo valerme de lo que digan las otras disciplinas, pero no depender totalmente de ello. Ese es el problema con la clásica. Eso no quiere decir que lo que hizo estaba malo, ¿va? Que se queda corto en algunas cosas. Vale. En esta etapa clásica, bueno, no sé si hay algún comentario antes de seguir con lo que dice Gascón. Bueno, entonces, continuamos. Según este autor, Gascón, en la etapa clásica, que ya vimos cuál es el problema de la clásica, lo bueno y lo malo de la clásica, dice que hay dos enfoques. ¿Cuáles son estos enfoques? Uno centrado en el aprendizaje del alumno, con conceptos, por ejemplo, como el de aprendizaje significativo, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Existe aquí, se afirma, una reducción de la didáctica a la psicología en la explicación de los fenómenos didácticos de la matemática. La didáctica no se puede reducir a hacer psicología. La psicología es una herramienta que yo la voy a usar de acuerdo a lo que voy a enseñar, pero no puedo reducir la didáctica a la psicología a la hora de explicar los fenómenos didácticos de la matemática. Entonces, está bien que se centre en el alumno y que hablen de aprendizaje significativo, pero está mal que hayan reducciones. ¿Cómo voy a reducir yo lo que es la didáctica de la matemática a una simple psicología? Es que no es clase de psicología. Yo voy a agarrar aquellos elementos de la psicología que me sean de utilidad para desarrollar lo que se llama didáctica de la matemática. Ahí cambia el panorama. Ahora, lo bueno de este primer enfoque de la etapa clásica es que ellos le dan importancia a lo que le llaman aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo es que el estudiante siente que eso que está aprendiendo o que aprendió le es de utilidad, tiene aplicación en el mundo real, es pertinente. La pertinencia implica que me va a servir y me va a servir ya. Es lo que estoy viendo acá me sirve porque es factible, es viable. Son conceptos que al final de cuentas dejan de ser abstractos y me comienzan a servir ya. Entonces eso es importante. Y ahí algunos maestros fallan, ¿verdad? Porque llegan, dicen, vamos a aprender a resolver ecuaciones. Aquí va, el método es así, ¿verdad? Ahora resuelvan estas 10 ecuaciones. Y el alumno dice, bueno, ¿y a mí para qué me puede servir eso? ¿En qué caso voy a usar yo las ecuaciones? Maestro no lo dijo. Y el alumno que no llega con tantas ganas de aprender matemáticas y el profesor que no explicó la utilidad, la pertinencia de eso. Entonces, ahí fallamos, ¿verdad? Como maestros. Yo creo que no es perder tiempo dedicar unos minutos de la clase a explicar la utilidad. Vale, hay una
compañera que va a ir a desarrollar la parte estadística, que a nadie le gusta mucho, pero al ver la importancia, la utilidad de la estadística, es que llega un momento en que lo que dice la estadística deja de ser probabilidad y se convierte en verdad. Es increíble, ¿verdad? Como las encuestas, ¿verdad? Va a ganar Bukele, y ganó Bukele. Pues sí, porque la estadística estudia, es una ciencia. Vaya, pero si yo no le veo la utilidad y voy viendo todos los relajos de cómo calcular probabilidad y que hay que buscar en tablas y todo eso, ¿qué ganas me van a dar a mí como estudiante de aprender eso? Ahora, si yo le veo la utilidad, no me importa qué tan complicado sea el proceso, pero es que me va a servir, yo lo necesito. Ahí está la habilidad del maestro. Lo que pasa es que el maestro cree que a él le pagan solo por ir a llenar la pizarra. Y hay que ver al estudiante y se motiva, ¿ok? No, no es así la cosa. Vale. Por eso en parte tenía razón la escuela antigua, de decir que es un arte el enseñar. Y realmente, si el profesor de matemática tiene que conocer lo que es la educación matemática, si además de eso tiene algo de artista, pues mejor. ¿Ya? Vale. El segundo enfoque dentro de esta etapa clásica, que ya vimos los detalles de la clásica, se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor, aunque orientada, por supuesto, hacia la formación del estudiante. Aquí, al tocarse las condiciones y pensamiento de los profesores, se afirma la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas, como la psicología educativa, la sociología, la historia de las matemáticas, la pedagogía y la epistemología de las matemáticas. Vale. Este segundo enfoque ya va un poquito mejor, ¿verdad? Dentro de la clásica, porque siempre se centra en la actividad que va a desarrollar el profesor. Pero ¿por qué la revisa? Porque esa actividad debe ir orientada hacia la formación del estudiante. O sea, revisamos no tanto la capacidad que tiene el profesor o qué tan excelente matemático es, que ya lo damos porque es bueno, sino, veamos, vaya, usted como profesor de matemáticas, ¿qué actividades piensa desarrollar en su grado con sus alumnos para que estos alumnos le comprendan bien, se involucren, desarrollen con gusto las actividades que usted va a proponer? Entonces estamos centrándonos en el trabajo del profesor, pero por encima de él estamos viendo lo que le va a pasar al estudiante. En ese sentido estamos mejor, ¿verdad? Y además este segundo enfoque dice que hay que incorporar en la didáctica de la matemática, en la educación matemática, conocimientos de otras disciplinas. Pero fíjese el término que usa, incorporar, no dice depender de manera absoluta, dependencia total. Incorporar, bueno, esto que acaban de descubrir a mí me sirve, entonces lo agarro y lo aplico en matemática. Viene a ser como una herramienta para el docente. Ahí ya cambia el panorama. En esta visión clásica, los hechos didácticos no modifican las nociones importadas de otras disciplinas. En esencia, afirman los defensores de la didáctica de la matemática francesa que el enfoque clásico se ve condicionado por los fenómenos psicológicos, más aún que se da una subordinación de lo didáctico a lo psicológico. De esta manera, en el fondo, se afirma que esta visión de la educación matemática renuncia a construir la didáctica de las matemáticas como una disciplina científica. Eso de que vamos a condicionar la matemática por los fenómenos psicológicos, subordinar la didáctica a lo psicológico es un error. Sí, nos auxiliamos, pero auxiliarse no es dependencia total. Que la matemática, la educación matemática es una ciencia. Pues ese es el pequeño detalle de la etapa clásica. Vale, pasamos a la siguiente. La tercera etapa, que ya es la más actualizada. La tercera etapa va a ser la didáctica fundamental.
la explicación, según los mismos autores, para la creación de la nueva etapa en la enseñanza de las matemáticas es de que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica matemática. Por ejemplo, el papel de la rutina en el aprendizaje de la matemática, las actividades creativas, el papel de la resolución de problemas, la relación entre los aprendizajes de aritmética, álgebra y geometría, la adquisición de conceptos precisos matemáticos o los criterios para el diseño de un currículum de matemática en general. Se afirma que estos asuntos no podían ser abordados desde la óptica clásica. Es decir, que como dependía tanto de la psicología, casi una dependencia total, entonces, si yo tenía problemas con lo que aquí mencionan, no podía hacer nada. Tenía yo que o esperar a que allá me resuelvan, o esperar que ellos inventen algo y que me digan cómo hacer las cosas. Eso era un fracaso. Entonces aquí dice, no, no, no. Agarremos lo que nos es de utilidad de las otras ciencias y trabajemos en lo propio, en lo nuestro. Si yo tengo el problema de cómo utilizar la resolución de problemas, qué relación hay entre aritmética, álgebra y geometría, ese es un problema matemático que hay que verlo desde las ciencias matemáticas, desde la educación matemática. Que a la hora de resolver eso, me va a ser de utilidad lo que haya dicho Piaget, que lo que haya dicho Vygotsky, sí, pero esos son como auxiliares, herramientas, pero quien va a decidir cómo tratar estos problemas de la matemática son los matemáticos, los expertos en educación matemática, valiéndose o auxiliándose de las otras disciplinas científicas. Entonces, este enfoque pues ya cambia y eso ha ayudado para avanzar considerablemente en el desarrollo de la educación matemática. Porque ahora, bueno, los matemáticos se concentran en estudiar los líos que tienen a la hora de ir a enseñar matemáticas. Y que no van a ir, como decimos los salvadoreños, a los locos, sino que, bueno, si este autor afirma tal cosa, veamos si esto me es de utilidad para resolver este lío que yo tengo en matemáticas. Si me sirve, pues lo utilizo. No me sirve, entonces descartado y busco otro. Vale. No sé si hay algún comentario antes de seguir con la otra parte, porque creo que hoy vamos a terminar un poquito antes. Bueno, sigamos entonces. Vamos por lo otro. Brousseau, que es un autor, plantea el asunto en términos de acepciones de la didáctica, es decir, las múltiples formas como yo entiendo la didáctica. Esa es una acepción, estableciendo 4 acepciones. ¿Recuerdan la definición de acepción? ¿Qué significado le doy yo y cómo lo uso? Eso es una acepción. Pero dice este autor que hay 4 acepciones, es decir, 4 formas de entender, 4 formas de usar. A eso se refiere. Veamos qué dice este señor. La primera acepción, estamos hablando de didáctica, de la matemática. La primera acepción se entiende como el arte de enseñar en general. Miren, no es que sea malo ser artista, yo no tengo nada en contra de los artistas, yo quisiera ser artista. El problema de verlo como artista es que lo vemos así como muy mágico, ¿verdad? Es que eso de ver la didáctica de la matemática como un arte, eso es como cuando vamos a fundar un hogar, es decir, 2 jóvenes que quieren vivir juntos, ¿verdad? Y basado exclusivamente en el enamoramiento. Es algo arriesgado hacer eso. Es algo arriesgado. ¿Por qué? Porque estoy fundando algo serio, porque fundar un hogar es algo serio, basado en algo de lo cual no tengo control. Ese es el problema.
Usted se enamora cuando le llega el enamoramiento y el enamoramiento se va cuando quiere irse. Usted no controla eso. Usted no puede decir, bueno, para tal fecha me voy a enamorar. Y cabal, ese día se enamora. No, usted no decide eso. Usted se enamora cuando se enamora. Y ese enamoramiento le pasa cuando le pasa. Como usted no tiene control sobre eso, no puede fundar un hogar basado exclusivamente en eso. A menos que usted controlara, vaya, este enamoramiento no se me va a ir, por favor, aquí va a durar toda la vida. Ah, sí, cómo no. Entonces lo mismo pasa. Ver esto como un arte no es que sea malo. El problema es que se sale de control. Ay, yo quisiera que ser un buen artista, un escultor, ¿verdad? Pero no puedo. Pero yo quisiera, sí, pero está serio eso. No sé si me explico, pero por ahí va la cosa. Vale, esa es la primera, la acepción. La segunda, como un conjunto de técnicas para enseñar. Bueno, ya han avanzado algo, ¿verdad? Porque, vaya, mira, aquí están todas estas técnicas, usted tiene que conocerlas bien. Va, y hasta ahí. Si el muchacho aprendió a usar las técnicas, tiene 10. No aprendió a usarlas, tiene 0. Queda reprobado. Pero, ¿y eso es bueno o es malo? Enseñar técnicas. Pues el problema es que se queda corto. Porque el objetivo no es aprender todas las técnicas para el estudiante. El objetivo es que a través de lo que va a hacer en la clase logre comprender el concepto matemático que está detrás y que en sí es abstracto. Entonces, conocer técnica por técnica, pues eso está bien, es necesario, son herramientas, pero no nos podemos limitar a eso, ese es el problema. Y la tercera acepción ve la didáctica de la matemática como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia. Es decir, todas las actividades que vamos a hacer para enseñar matemáticas, para que el estudiante aprenda matemáticas, lo vamos a ver dentro del marco que me da una ciencia ajena, que podría ser la psicología educativa, que podría ser la sociología, etcétera. Ese es el problema. Yo no puedo, digamos, hacer depender las actividades propias de la matemática en dependencia total de lo que diga la otra ciencia, que es la psicología. Es que no es que sea mala la psicología, el problema es que no puedo hacer depender de manera absoluta la matemática, la forma de enseñar matemática de la otra ciencia. Me voy a auxiliar en determinado momento, según la necesidad, pero no voy a depender al 100%, porque hacer depender del 100%, mejor que venga el psicólogo a dar la clase de matemática. Si hay una dependencia tan exagerada, ¿verdad? Es como cuando la mamá le da dinero para mantener el hogar del hijo. Mejor que lo traiga a vivir a la casa con todo y esposa. Y no lo mantiene. Aquí igual. Ay, disculpe que a veces, pero lo que interesa es que comprendamos los conceptos. Y en la cuarta acepción dice, se conoce como reflexiva. Aquí hay una investigación de una práctica docente. Sostiene que estas acepciones se pueden ver como complementarias. Esta cuarta acepción, que él le llama reflexiva, más o menos hace referencia a lo que es ¿cómo se llama? El método de investigación-acción. Yo hago, es decir, ejecuto, realizo actividades, en este caso para enseñar matemáticas, y luego reflexiono. Y reflexiono con mis demás compañeros que estamos en lo mismo. Veamos, revisemos, evaluemos qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó,
Logré involucrar a los estudiantes en todas las actividades, les parecieron interesantes las actividades a los estudiantes, logré hacer que se motiven para aprender matemáticas. Vaya, y una vez que ya reflexionamos, hacemos los ajustes, hacemos las correcciones del caso y nos lanzamos otra vez a ejecutar, nos vamos a la acción. Después de haber ejecutado, otra vez, a revisar, ese es el método de investigación-acción. Y esa es la cuarta acepción de la que habla este autor. Ahora, hay un detalle importante aquí. Dice que todas las cuatro acepciones de la escuela francesa son complementarias. Es decir, que cada una, según este autor, se queda corta, pero si juntamos todo y lo mezclamos y lo integramos de manera adecuada, sale algo positivo. Vale. Para mí lo más importante de la escuela francesa es que se sentaron a sistematizar y a profundizar sobre lo que es la educación matemática, que nadie lo había hecho. Cada quien dice, que inventé esto, saqué esto, pero así. Pero ellos dijeron, no, ordenémoslo, sistematicémoslo, porque esto es una ciencia. Vale. La escuela francesa que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas. Bueno, pero quiero saber si hay algún comentario de parte de ustedes, una pregunta. Hoy lo veo, como decía Pablo Neruda. ¿Han escuchado los poemas de Pablo Neruda? Pablo Neruda decía a la novia, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Vale. En este caso a mí no me gusta cuando callan porque no los quiero ausente. Vale, sigamos entonces. Vamos ahora con la continuación. Esto es un poquito largo, pero voy un poco más rápido. La escuela francesa que ha acuñado un nuevo enfoque de la didáctica de las matemáticas. Permítanme, solo guardo los cambios acá porque tengo que enviar un informe. Vale, vamos. Continuamos entonces. El marco teórico de la didáctica matemática francesa establece nuevos conceptos. Por ejemplo, el de situación didáctica, cuya primera aproximación se formuló al principio de los años 70 y luego como una teoría más desarrollada. Brousseau. La idea es definir conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental. Aquí ya se nota pues un esfuerzo. Imagine que quieren definir qué es conocimiento matemático a partir de una situación problemática que ellos le llaman fundamental. Eso da idea de que lo que se busca es sistematizar ya todos los conocimientos que tienen que ver con la matemática. La didáctica fundamental hace su aparición en la década de los 70, o sea, no es tan antigua, cuando Brousseau hace las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas. Esta teoría, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica es el de definir un conocimiento matemático mediante una situación tal que esta situación produzca, tal que esta situación produzca situaciones adidácticas en los alumnos que permitan engendrar una buena representación del conocimiento. Entonces, queriendo definir un conocimiento matemático, utiliza lo que ellos le llaman una situación, pero esta situación debe producir situaciones adidácticas en los estudiantes. Y esta situación adidáctica es la que va a permitir una buena representación del conocimiento. Bueno, un poco enredado, pero de lo que se trata es
de saber plantearle una situación al estudiante, sobre todo que tenga que ver con la realidad que vive. Entonces él va a pensar en esa realidad que le está presentando o esa parte de la realidad que está presentando. No lo va a ver en un primer momento como un problema matemático, sino como un problema de la vida real. Y gracias a eso, al ver que estamos hablando de algo real, de algo que existe, él va a lograr pasar a la otra etapa, que es la del conocimiento matemático, o la actividad matemática que se va a desarrollar. O sea que estamos haciéndolo llegar ahí a través de esa situación. No entramos de un solo con, vaya, mira, hoy vamos a resolver ecuaciones. Ese ya es el conocimiento matemático. No, ¿verdad? Le planteamos una situación, algo que tenga que ver con la vida real. Por ejemplo, entonces, cuando el muchacho ve eso, bueno, dice, este señor me está hablando de un problemita que acabo de tener ahí en la tienda. Vale. Y después dice, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Ahí viene la necesidad del conocimiento matemático. Entonces el estudiante partió de algo para llegar a lo que realmente queríamos que llegara. Es un proceso indirecto, pero eficaz. De eso se trata más o menos, es lo que está planteando este autor, este Brousseau, que es francés. Se toma como objeto de estudio la actividad matemática en su conjunto, en una institución donde intervienen otras variables socioacadémicas. Vaya, estamos estudiando la actividad matemática, pero tenemos que ser realistas y ver que en esa actividad matemática intervienen otras variables de tipo socioacadémicas que no podemos desconocer. Por ejemplo, el niño sufre maltrato infantil y ahí yo quiero meterle puros números, o este niño no aprendió a leer bien, no aprendió bien las 4 operaciones aritméticas. Hay una deficiencia en esa área y yo quiero avanzar con un tema mucho diferente. Entonces son variables que hay que considerar porque afectan. Tal vez si no afectaran lo que es la actividad matemática, yo podría ignorarla, pero afectan. Por lo tanto, tengo que conocerlas para buscarle una solución, porque le afecta al estudiante que tengo enfrente. De esta forma, la didáctica de la matemática no se encierra en el interior de la epistemología de la matemática, entendida como el estudio de la génesis y la estructura del conocimiento matemático, sino que se abre a la posibilidad de estudiar al sujeto que está aprendiendo al interior de su propia actividad, más concretamente al interior de la actividad matemática escolar. Surge la epistemología experimental o epistemología del aprendizaje de la matemática como objeto primario de investigación en la didáctica de la matemática. Es decir, la epistemología de la matemática estudia las estructuras, cómo está estructurado, cómo está organizado el conocimiento matemático. Esa es la epistemología. Pero aquí lo que dice es que hay que ser un poco más abierto y hay que conocer el interior de la actividad matemática escolar. Es decir, ¿en qué condiciones llega el estudiante a la clase? Y eso voy a tratar de incorporarlo. Yo no voy a limitarme a conocer la estructura matemática pura. ¿Por qué? Porque está siendo afectada por otras variables que no tienen nada que ver con los conceptos matemáticos. Entonces, al verlo de esa forma surge lo que aquí este autor le llama epistemología experimental o epistemología del aprendizaje de la matemática. La epistemología del aprendizaje de la matemática ya es más amplia.
porque además de conocer la estructura, los conceptos matemáticos, incorpora el cómo aprenden. A ver cómo lograr que esta estructura de conocimientos matemáticos la incorpore el niño en su propia estructura interior. Entonces eso lo estudia la epistemología del aprendizaje de la matemática, que ya es una epistemología más amplia, más completa. Porque la epistemología en sí se limita, mire, a ver cómo está diseñado todo el conocimiento matemático. Pero la epistemología del aprendizaje es más amplia. Porque bueno, estas son las estructuras de conocimiento matemático, sí, pero ¿cómo lograr que esto sea comprendido por el estudiante? Entonces comienza a revisar cómo es que van a estar estructurados los conocimientos para que el aprendizaje sea efectivo. Es una forma más amplia. ¿Cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? Con la idea de una transposición didáctica entendida como el paso de un objeto de saber científico a un objeto de enseñanza. En otras palabras, los cambios o transposiciones que presenta un conocimiento científico para ser enseñado en un aula, que aparece a mediados de la década de los 80. Imagínense, reciente. Una de las tesis fuertes asociadas a esto es la que afirma que las diferentes formas de manipulación social de las matemáticas no pueden ser estudiadas separadamente. De igual manera, se afirma que no se puede separar la creación y evolución de las matemáticas del estudio de la enseñanza y la utilización de esto. Es decir, aquí hablan de una transposición. ¿Por qué? Porque lo que va a enseñar el profesor es un conocimiento científico. Entonces, ese conocimiento científico, como va a ser enseñado, se convierte en objeto de enseñanza. Por eso hablan de transposición, porque deja de tener una imagen y pasa a otra. Es lo mismo, pero un poquito adecuado. El conocimiento científico, que es el que posee el matemático, se convierte en objeto de enseñanza. Entonces el problema es cómo enseñarlo. Vale. Sigamos. La incorporación del conocimiento matemático como objeto de estudio de la didáctica de la matemática ha provocado muchos cambios importantes y una ampliación de su problemática. Y llevó a Yves Scherer a proponer a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios. Entonces, este autor dice que lo que es el proceso de enseñanza, que hay que estudiarlo, y el proceso de aprendizaje, que también hay que estudiarlo. Él dice, esos son secundarios, los dos, porque lo que hay que analizar es el proceso de estudio, que es decir, cómo estudiamos, así en general. Es ponerse más arriba de esas dos cosas y verlo de manera global. Y así tiene que ser, porque estamos tratando con personas. Al salir a la calle, el niño no solo matemática va a necesitar, necesita de las otras ciencias. Entonces nosotros tenemos que ver también así las cosas de manera global. Respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución del sujeto aprendiz de la didáctica precientífica, se ha progresado al sujeto cognitivo de la didáctica clásica y de este al sujeto epistémico de la didáctica fundamental. Es decir, ha habido una evolución. La
antigua veía como sujeto aprendiz, este no sabe nada, aquí va a aprender. En la otra está el sujeto cognitivo de la didáctica clásica, ¿no? Dice, el estudiante, él es quien va a construir su propio conocimiento. O sea, nosotros le vamos a presentar, vamos a tratar de estimular, pero quien realmente va a conocer y va a estructurar el nuevo conocimiento es el estudiante interiormente. Y por último está el sujeto epistémico de la didáctica fundamental. La epistemología estudia el conocimiento. Cuando decimos sujeto epistémico es porque nos metemos a estudiar y a conocer cómo está funcionando, cómo es que se va estructurando el conocimiento en el interior de la persona. No solamente vemos los conceptos matemáticos puros de la ciencia, sino también pensamos, bueno, el estudiante es un sujeto epistémico en cuanto que va a estructurar su propio conocimiento. Bueno, estos términos que parecen solo por molestar, realmente, si ustedes revisan, pues cada uno va evolucionando y el reciente es mejor que el anterior y así. Vale. Si en el triángulo de la didáctica se prioriza el par saber-profesor, se produce la teoría de la transposición didáctica, el cual se refiere a la adaptación del conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para ser enseñado, lo que muestra la relatividad del saber a la institución en que se presenta. La primera instancia de la transposición didáctica se concretiza en el currículum. La siguiente instancia de la transposición didáctica se produce cuando los profesores transforman el saber considerado en el currículum en un saber a enseñar. En estas transformaciones pueden sufrir alteraciones y deformaciones. El conocimiento para ser enseñado. Ahí ya interviene el maestro. Y eso puede provocar alteraciones y deformaciones. Buenos días. Aquí tenemos un triangulito. Arriba está el saber. Ese saber tiene dos bases, que son los profesores y los alumnos. Y lo que está de por medio es el desarrollo de currículum, evaluación y situaciones de enseñanza, es decir, la actividad mediadora. Está el profesor, están los alumnos, y para llegar al saber está la mediación. Entonces, la mediación que se da mediante el desarrollo del currículum, mediante la evaluación y las diferentes situaciones de enseñanza que se realizan o se desarrollan dentro del aula. Ahora, veamos qué dice acá, de los profesores. De los profesores, las actitudes y las prácticas de los profesores. Las actitudes son importantes. Yo a veces me pregunto cuando llega un profesor de matemáticas, ¿qué tan enamorado está de la matemática este profesor? Y no es una pregunta solo por molestar, es que como eso genera una actitud, si yo estoy enamorado de la matemática, eso me genera cierta actitud. ¿Y qué es la actitud? Pues una predisposición a actuar. Quiere decir que no es una pregunta fuera de lugar, ¿verdad? Y luego las prácticas de los profesores. Las prácticas que deben ir de acuerdo al perfil del estudiante, de acuerdo al diagnóstico que ya se realizó, de acuerdo al concepto matemático que quiero que ellos comprendan, etcétera, etcétera. Entonces no es una práctica cualquiera. Por eso es que la educación matemática es una ciencia, porque debo elegir con cuidado. Eso es como el médico tiene toda una farmacia ahí disponible, pero ¿cuál de todas esas medicinas es la que le va a dar al paciente?
Pues eso depende del paciente, depende de la enfermedad, depende de un montón de cosas, si es diabético, no es diabético, si es hipertenso, etcétera, etcétera. Aquí igual, porque estamos hablando de una ciencia, lo único que una ciencia que se llama educación matemática. Y en el caso de los alumnos, conocimientos de los alumnos y aprendizaje. Es decir, los conocimientos previos. Y el conocer al alumno como sujeto epistémico, que ya lo mencionamos. Y el aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo mejorar ese aprendizaje? El problema central de la didáctica es, para Chevalard, otro autor francés, el estudio de la relación institucional con el saber, de sus condiciones y de sus efectos, considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, inconscientes, que juegan o pueden jugar un papel en la formación de su relación personal con el objeto del saber en cuestión. La organización de la enseñanza debe basarse más en lo que los estudiantes tienen en común que en lo que es particular a cada uno de ellos. Desde un punto de vista antropológico, el estudio y con él el aprendizaje son actividades que unen a los individuos. Vaya, aquí nos están mandando a la antropología a ver las cosas, es decir, a ver el aprendizaje, el estudio desde el punto de vista antropológico, porque según la antropología el estudio y el aprendizaje son actividades que unen a los individuos. Pero antes de detenerme un poquito en eso, veamos la definición de antropología. Veamos, tenía por ahí, perdón, ahí mismo está. Yo tenía este concepto, parece que lo quité. Bueno, pero la antropología estudia al hombre completo, al hombre integral. Cuando digo integral significa que todas las situaciones, problemas, alegrías que el hombre enfrenta en su vida le afectan, para bien o para mal. Entonces la antropología lo que hace es verlo completo. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el estudio y el aprendizaje, según la antropología, son actividades que unen a los individuos, en lugar de separarlos. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto. Imagine, una persona puede hablar inglés, ya aprendió inglés, no va a tener problemas si va a los Estados Unidos. Probablemente no va a tener problemas en ningún país, porque la mayoría entienden el inglés. Entonces, en lugar de que eso los separe, más bien los une, porque él puede llegar hablando inglés tranquilamente a Estados Unidos. Pero él no se va a sentir como aislado, rechazado, porque él entiende perfectamente el inglés y a ella le van a hablar en inglés. Es un ejemplo, a eso se refiere este autor. Si en el triángulo de la didáctica el énfasis se realiza en el par saber-alumno, se produce la denominada teoría de los campos conceptuales, elaborado por Gerald Bernoulli, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que fue discípulo de Piaget, quien amplía y redirecciona en su teoría el foco piagetano de las operaciones